Presentamos en 3 puntos. Flavio Gutiérrez. Ustedes y nuestros invitados analizarán el acontecer nacional e internacional, hechos e ideas que ocupan la atención de la sociedad. Un aporte al debate en busca de soluciones a los asuntos nacionales e internacionales actualizados. En 3 puntos. Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy es martes 16 del mes de enero del 2024. Iniciando nosotros la noche de hoy para llevar a ustedes nuestros comentarios, nuestros temas de opinión, lo que nosotros pensamos, cómo lo vemos, pero también eso es nuestro punto de vista, pero también el punto de vista de todos ustedes en cada uno de estos comentarios. Siempre acompañándonos como cada martes el doctor Nelson Valcárcel, que va a estar con nosotros esta noche como cada martes, llevando estos comentarios. Buenas noches. Gracias, hermano Flavio. Buenas noches al país, buenas noches a todos nuestros amables telespectadores, que noche tras noche y a esta hora tan especial de la noche, pues nos permiten entrar a sus hogares llevándoles las últimas y más fidedignas de las informaciones. Como siempre, tratar de ser lo más ecuánime e imparcial que nos lo permite el programa. Así es, Nelson. Buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Así lo exige el momento. Ser ecuánime, sobre todo, tal vez no imparcial, pero ser ecuánime, porque el que tiene su posición, tiene que mantener su posición. Por eso es sí, pues tratar de hacerlo, ¿verdad? Pero claro, esa es la realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, hemos visto que ya la política ha entrado bien ardiente, porque ya se aproximan el día D. Fase final. Fase final. Ya el 18 de febrero estamos prácticamente cerca de un mes de lo que sería este proceso electoral en las municipales. Bueno, hay muchos aprestos, ya todos los partidos políticos, movimientos y los que están asociados están en pura y plena campaña. Lo importante de este proceso, que es un proceso bastante competitivo, 2.400 y tantos van a ser las candidaturas que van a terciarse en este proceso electoral, tanto las regidurías, los directores municipales, como también los alcaldes, las alcaldías, los vocales. Y los vocales. O sea, que hay una cantidad, y los sustitutos que están presentes ahí, pero que van a estar también en lo que serían los sustitutos. Se consideran candidatos. Que se consideran candidatos. Entonces, es unas elecciones donde precisamente hay que tener mucha ecuanimidad a lo que tú estás diciendo en este proceso, porque sabemos que los ánimos empiezan a caldearse, porque estas elecciones van a estar bastante competitivas, sobre todo competitivas, y es un punto donde cada uno de los que están en los procesos políticos pues deben mantener esa ecuanimidad, deben mantener ese respeto por las instituciones. ¿Por qué me refiero? Bueno, la Junta Central Electoral es el árbitro. Han habido algunos cuestionamientos hacia la Junta Central Electoral, que es válido, en cierto modo, que los partidos políticos se preocupen de cómo andan el proceso a lo interno de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral está haciendo su trabajo, se ha movilizado tanto en los municipios, en todos los más escónditos lugares de donde tienen mesas electorales, han estado ahí llevando lo que van a hacer, revisando los procesos electorales y buscando la conectividad de los softwares que va a leer las votaciones directamente desde el proceso. La Junta Central Electoral está haciendo esas revisiones, está participando de manera conjunta con los líderes de partidos políticos para que de común acuerdo, pues se vea el trabajo que se está haciendo y que no haya ningún tipo de dudas en el proceso. Porque esto es un proceso que va a traer muchas inquietudes en el sentido de que lo que va a determinar las condiciones y cómo se va a visualizar los partidos que queden en este proceso electoral para las presidenciales es ahora el que quede con los mayores números, porque por eso es que las alianzas no se han materializado de manera formal, porque cada quien, en la medida que este resultado de lo que van a hacer estas municipales, en este momento, el resultado que tengan estos partidos que están entrando en el proceso, de ahí se va a definir quién es que tiene mayores condiciones. Y ahí hay una competencia, unidos pero con competencia. O sea, unidos pero también combatimos.
se están combatiendo dentro de la unidad, porque la unidad no aplica a las presidenciales, la unidad aplica solamente a las municipales. Claro. Las regidurías, los vocales, como tú dijiste, los directores. Mira, Flavio, hay una situación que hay que destacar, porque hay palabras que cuando la dicen altos dirigentes de cualquier partido político, por ahí mismo usted va haciendo el análisis de que algo está pasando. En la proclamación que hizo el alcalde Kelvin Cruz, hay que destacar palabras que él dijo que están poniendo a pensar, y los analistas están muy certeros en cuanto a esto. ¿Por qué Kelvin Cruz habla cuando la otra semana hizo la proclamación de los candidatos, donde decía que el partido no va a permitir que sus dirigentes prácticamente traicionen en las votaciones, que le den su voto a candidatos de otro partido y que iban a ser sancionados y expulsados? Pero ¿qué pasa? A los 2 días de eso, otro importante dirigente del PRM, Neney Cabrera, en una proclamación en el este del país, ahora no recuerdo en qué pueblo, también habló semejante cosa, refiriéndose a que tienen conocimientos de que hay dirigentes del partido, que hay simpatizantes que van a votar en acuerdo con otro partido porque están o no están disgustados con las autoridades del PRM en esos pueblos. Esto conlleva una situación. Esto quiere decir que, inclusive Neney Cabrera llegó a decir que el presidente Abinader no se va a sentir conforme ni contento con esa situación y que va a tomar en cuenta prácticamente en los pueblos donde haya una escogencia que salga derrotado el PRM, porque los números que ellos tienen son los mejores. Entonces, si va y salen derrotados, quiere decir que hubo lo que él catalogó, al igual que Kelvin Cruz, como una traición dentro del partido. Pero eso está pasando a nivel nacional. Está pasando porque hay mucho disgusto y pues están presionando. De todas maneras, yo lo que creo es que las elecciones, que ya estamos a ley de menos de 33 días aproximadamente, deben llevarse en paz, deben llevarse con respeto, porque la más importante, lo que viene, son las elecciones presidenciales que serán en el mes de mayo. Así es. Lo que a mí no me gusta es, de manera particular, los cuestionamientos a instituciones. Por eso lo decía de un principio, lo he dicho en otro programa, que se esté cuestionando a quién va a ser el árbitro. Es posible que se hagan observaciones, pero no cuestionamientos. Cuando tú cuestionas, crea dudas. Y en un proceso electoral que va a ser bastante discutido, que aquí se va a discutir, un voto se va a pelear. Un voto se va a pelear. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, si esto es así, empezamos desde antes del proceso electoral a tener situaciones de desconfianza en lo que va a ser el proceso, que se entiende que la junta que está conformada, quien lo dirige y lo preside, más su equipo del pleno, son personas que ya son conocidas, personas que se tienen la confianza necesaria para el proceso. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ese proceso electoral debe gozar de la transparencia, ser diáfano y sobre todo llevar una imagen de imparcialidad. Y eso debe estar en conjunto y de acuerdo y consensuado entre todos los partidos políticos participantes. No estoy diciendo ni uno ni otro. Estoy diciendo todos los que van a participar en el proceso deben tener la plena confianza de lo que va allí a resolverse. ¿Dónde está mi cuestionamiento? Que lo hemos hecho en otro momento aquí, lo hemos discutido. Es que veo que se habla siempre de las mesas electorales donde están los delegados. Que eso que tú acabas de decir, Nelson, donde hay desconfianza de que entre unos y otros puedan pasarse el voto o favorecer a otro candidato que se entiende que yo soy el que tengo que defender el voto y quizás no soy el verdadero representante. Entonces crea dudas. Y entonces uno dice, bueno, pero ven acá. Tal vez la situación no esté en la Junta, sino está en los propios actores de los partidos políticos. No, y en los funcionarios de las mesas electorales. Ahí es que me refiero. Ahí es que me refiero. O
sea, que en las mesas electorales es que tienes que tener todos los ojos abiertos en estos procesos. Oye, es un punto donde realmente me creas las condiciones de decir, óyeme, si son los verdaderos representantes de los partidos, son los que deben estar al tanto para que no ocurra nada de vicio en ese proceso. Mira, Flavio, lo que pasa con las elecciones... Vamos arriba entonces. Sí. Vamos a pasar a la pausa comercial. Vamos a nuestra primera pausa comercial y seguimos. Y continuamos con ese tema porque es un tema que está en el tapete y sobre todo que se está discutiendo. Vamos arriba y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa en 3 puntos, vamos a llegar a la plenitud, a brindar por un sabroso jugo del cóctel de neta rica. Un jugo que tiene todas las frutas, tiene la pera, tiene la manzana, tiene el durazno, todas las frutas que usted conoce, que son refrescantes y sobre todo con la vitamina C que usted necesita en estos momentos con tantos virus que hay, como cualquiera de esos productos, la guayaba, la pera, la manzana, el mango, todas tienen la vitamina y la fruta que usted necesita. Es igual que esos sabrosos yogures ricas que están presentes en el mercado en todos los sabores y en diferentes formatos. Solo está usted elegir. Igual que esa agüita de coco que está en un momento determinado, ese calor, esa ola de calor que hay, 34 la temperatura, una agüita de coco, los sabores le energiza, como esa compotica de rica que finalmente después de un buen almuerzo, en cualquier momento que usted lo quiera, tanto para los niños y en cualquier edad, una compotica de rica le representa a usted calidad también de vida después del almuerzo. Rica calidad de vida. Mira, Flavio. Sígueme diciendo, doctor. Mira cuál es el asunto que está pasando ahora con el avance que vamos teniendo para llegar al 18 de febrero. Eso es mañana. Mira, la mayoría, en el caso del Partido Revolucionario Moderno, por decirlo así, al estar en el poder, tiene todos los medios a su alcance, no para hacerlo ilegal, no me refiero a eso, sino para movilizar la dirigencia en las mesas electorales. Ahora, ¿qué pasa? El día de las elecciones, ellos han dejado de lado la preparación de lo que son sus delegados. Antes los delegados tú lo cogías un día antes o 2 días antes y lo preparabas para el otro día ir a defender el voto ante la mesa electoral, que es donde se ganan y donde se pierden las elecciones, porque un descuido de un delegado te cambia la votación de la mesa. Totalmente. Entonces, ahora el delegado que va a una mesa y no te maneja este sistema operativo, que no te maneja el internet, que no te maneja el teléfono, que no te maneja los medios digitales, es un delegado que de un 100% te representa solamente un 20%. ¿Qué pasa con el partido del gobierno? Su dirigente, cuando su candidato va a Boca Chica, lo que quiere es que el candidato lo vea, que a la vez el presidente y es quien le puede resolver su problema. Bien, no han ganado tiempo en la conformación de esos dirigentes. Eso es lo que se oye. Entonces, ahora están desesperados porque el tiempo no les está dando para poder preparar de una forma eficaz esos dirigentes. Aquí está gritando todo el mundo. Unos gritan con temor a que el gobierno, que es quien tiene el control, porque no es la Junta, no es la Junta quien tiene el control no solamente de la mesa y de los recintos electorales, sino de las urnas, porque no todo el mundo sabe, y es bueno que yo lo voy a decir para que todo el mundo lo sepa, que las elecciones empiezan un día antes del 18. O bien, todas esas cajas que contienen los votos electorales, que los votos que se van a emitir al otro día, tienen que llegar el día anterior al colegio electoral, o bien a los recintos y donde están los colegios electorales, y hacerse una serie de pruebas el día anterior. Esas mesas, esas urnas y esas cantidades de votos, ¿quién es que lo cuida? Esa noche no se quedan los dirigentes de los partidos cuidándolo.
quien tiene el cuidado de eso no es ni siquiera la propia Junta, son los militares. Y en un país como este, donde en la frontera, en el sur, hace 2 o 3 días tuvieron que trasladar unos coroneles porque habían unos vehículos. Pero siempre se ha hecho así. Entonces, Bueno, todos los procesos han sido ilegales. El problema es que se supone que los países avanzan. O sea, si es así, porque todos los gobiernos desde Balaguer lo hacían con los militares. Pero no estamos trabajando, no te podemos pensar de cuando Balaguer, ni podemos pensar cuando... No, me refiero a que siempre lo han hecho así. Bueno, entonces, pero me cuestiono yo que entonces todos los procesos, todos los gobiernos han sido ilegales. Bueno, el poder porque siempre se ha hecho usa. así. Y como los que están en la oposición, todos han estado en el poder, como saben que el poder es para usarlo, pues entonces tienen que poner las cosas claras. Y con eso no se está acusando a la Junta Central Electoral. Porque es que la Junta pierde el control el día anterior en la noche. Todas esas urnas son primero comprobadas el día anterior a las elecciones de que esas computadoras funcionen mal, mi hermano. Entonces, ¿quién la protege? La policía militar. No se quedan bajo control de nadie. Entonces hay una serie de cosas que hay partidos que ya prepararon su dirigente para saber que eso no fue tocado la noche anterior. Y por eso es que tú ves la... Ahí es que me asusta el asunto de las elecciones. Claro que porque eso mismo pone en duda cuando todos los gobiernos que han pasado han hecho... Ya eso pasaron. No, pero como quiera. No o sea, yo lo veo así porque yo quiero ser justo. En el sentido de que, óyeme, ahora yo tengo duda que todos han sido unos presidentes ilegales. Bueno, antes antes las elecciones no eran con la tecnología de hoy. Antes se hablaba del palito. Le ponía el uno adelante. Sí, por eso digo a ti. Ok, pero no es con la tecnología de hoy. La tecnología de hoy, inclusive, puede hacer más fácil. Si tú no preparas esos delegados, puede hacer más fácil un fraude. No, pero bueno saberlo, porque lo que estamos es por eso, viendo puede hacer un fraude que puede ser. Se puede hacer fraude más fácil. Porque es que cuando tú cantas la votación al digitador, ya lo explicamos la otra semana, tú me dices a mí, Nelson Balcácer, 40 votos. Yo te pongo 20 a Nelson. Flavio Gutiérrez, 40, y yo lo invierto rápidamente. El delegado que no fue entrenado muy bien en el manejo de los... Por eso digo que las elecciones se piden en la mesa. Se gana y se piden en la mesa. Claro. O sea, pero los delegados son muy, muy importantes porque son los que pelean el voto. Lo más importante. Inclusive hay lugares donde se están preparando los delegados que los candidatos no van. Entonces, otra pregunta que me surge, lo que estamos discutiendo, Sí, yo con mucho gusto. Lo que estoy no aquí es, el entrevistado te lo puedo decir. No es cuestionando, es cuestionando. Lo que yo digo es, entonces, yo diría que en vez de dilapidar esa cantidad de recursos en lo que todo el proceso de campaña que se invierte y se bota demasiado dinero en la caravana, es preferible dejar ese dinero para un día antes de las elecciones y manejar el voto. Bueno, pero es que la mayoría eso, porque da más resultados. La mayoría de dinero se gasta en el llamado día D, sí, que es el día electoral. Ese día es el partido que no prepara sus guerreros para ese día en estas elecciones que vienen, está destinado a fracasar. Ahora, tú tienes que saber que la oposición tiene que defender ciertos parámetros. La oposición está luchando en contra de un gobierno, de un candidato presidencial que, aunque es un hombre que ha demostrado y que tiene buena imagen, porque eso no podemos ser mezquinos y negarlo, Luis Abinader es un hombre que, aunque muchos de sus funcionarios, la mayoría, no hagan un buen trabajo, pero el presidente Abinader es un hombre que ha demostrado tener una buena imagen y que está deseoso de que las cosas marchen bien. Así es. Eso es una parte de lo que le favorece a él, el presidente de la República, como gobierno, de que todavía no está siendo cuestionado, lastimado en lo que es su él no, pero desgraciadamente principio, sus funcionarios. pero esos funcionarios son cuestionados. Mira, ahora mismo Gloria Reyes, y lo voy a decir porque salieron en los medios, andaba en el sur profundo. Y hay que saber que ella dirige una institución bastante importante que tiene que ver con ayudas. ¿Y en qué andaba? Dándole, según ella, un apoyo estratégico a los candidatos de esa área. Entonces, eso a la larga hace daño
a la imagen de su presidente, que es un hombre que aparentemente no está usando él como él los recursos del Estado. Entonces uno se pregunta, pero sigo preguntando, porque lo que estamos preguntando, lo que este gobierno que ya está en el poder cuestionó en cuanto a lo que sería divulgar esas mismas cosas que se estaban haciendo tal triquiñuela, que están haciendo tal cosa, hoy día lo están haciendo. Y todo lo que ha pasado, y fueron gobiernos, tanto el doctor León Fernández, Ladino Medina, que fueron presidentes, también en un momento determinado fueron gobiernos y eran criticados por lo mismo. Y después cuando llegan al poder hacen lo mismo. Entonces, es una repetición de hechos. Y prácticamente... Todavía están dando de los regalos de Navidad. Están repartiendo. Todavía lo están dando los pueblos del este. Inclusive hay un candidato del PRM en una provincia del este que tenía una deuda y según yo oí ayer, la pagó, no cito nombre porque yo no tengo la prueba, pero eso dice la oposición, la pagó con los bonos navideños. Uno se pregunta y dice, oye, el que está allá sentado en su televisor dice, los políticos juegan con la necesidad de los pueblos. Bueno, un país como este, donde hay tanta necesidad y donde se toman hasta préstamos, ya que tú me estás cuestionando, o yo no soy... pero es conversando. Inclusive el gobierno ha tomado préstamos, el último de 300 millones de pesos, inclusive para repartirlo, para dárselo a los pobres y todo eso. Eso es una forma del gobierno ayudar, pero a la vez de comprometer. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, hay muchas cosas que están pasando y se juega. Aquí hay mucha necesidad. Si tú coges en esos barrios pobres, en esos barrios marginados, este gobierno y todos los gobiernos han usado el poder para tratar de atropellar a los pobres. Claro que sí. Eso es así. Y eso es lo lamentable, porque lo que estamos aquí discutiendo la política no estamos hablando ahora sino viendo en los procesos políticos, porque todo ha sido así, ha transcurrido así. E incluso existen tantas triquiñuelas que los mismos partidos políticos, un candidato desplaza al otro porque tiene interés en el puesto, y hay muchísimas situaciones a lo interno. Peor. Hay un pueblo en el Cibao, tenemos fresquecito, donde hay un acuerdo entre el candidato a senador de un partido y el candidato a alcalde de otro partido. Oye eso, tú me apoyas ahora el 18 y yo te voy a apoyar en mayo. ¿Por qué? Porque los dos saben cuál es su verdadera posición. Entonces, han hecho y quieren sacar un senador que no tiene el agrado del alcalde. Entonces, es posición política. Así es. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial de publicidad y luego retornamos con más comentarios. Vamos arriba. Bien. Y continuando con nuestro programa en 3 puntos en la noche de hoy, llevando nuestros comentarios. Por eso decíamos, opiniones que tenemos nosotros y viendo cómo piensan también en cada esquina la gente, porque esto es un asunto de que la política se ha hecho ya parte del pueblo. El pueblo comienza política como si fueran políticos, porque ya todo lo que se habla es política. 24 horas. 24 horas. Pero no podemos dejar, Nelson, hermano mío, de hacer comentarios de qué está pasando en nuestra sociedad. Actos de violencia. Vemos que hemos entrado en un año donde el feminicidio se ha convertido ya en una situación espantosa, crímenes horrendos. Ahí ocurrió con la joven que fue asesinada por su pareja dentro de la cárcel. Y lo grande de eso que se supo fue al rato, porque se dieron cuenta porque la cédula quedó después que todos salieron, los visitantes salieron, y esa joven no salió. Entonces fueron a ver por qué no había salido por la puerta de control. Y cuando fueron a la celda, encontraron que estaba allí, yacía muerta esa joven. Entonces, tú te preguntas, ¿y los padres de esas jóvenes, sabiendo que esa persona era un asesino, que había ya tenido situaciones
de violencia, de asesinatos, de criminalidad, mantiene o deja a una joven de 22 años, 22, tener una relación, aunque fuera su pareja, pero tener una relación que la llevó a la muerte. Son situaciones de violencia. Vimos el caso del niño que también el presidente quedó horrorizado en lo que fue la apertura del encuentro periodístico que tiene la semana, donde él dijo que 200 años de cárcel tampoco son suficientes, donde quedó estupefacto prácticamente cuando en el plan de seguridad social recibió la información y vio los detalles de cómo se manejó el crimen de ese niño con 145 puñaladas prácticamente en el cuerpecito y torturas y violaciones sexuales. O sea, es un niño de 8 años. Qué rabia, qué diablo estaba pensando esa tía asesina, que quizás no era tía, tal vez que era el infierno, el diablo. Pero ella era que lo estaba criando. Satanás. Ella era que lo estaba criando, según el testimonio de la abuela del niño. Esa tía que lo asesinó era que lo estaba criando. Entonces, cuando tú ves esta situación que se dan por situaciones de problemas en la familia, porque eso es problemas familiares, donde se separan parejas, el niño está dando colocarlo, lo llevan de una hermana, y esta hermana trata de protegerlo y cuidarlo, se suponía, una tía que es muy cercana, y cuando una tía que es su sangre, ¿qué tú esperas de eso? Entonces, son situaciones de violencia que se están dando en nuestra sociedad, que tú te preguntas y no encuentras muchas veces, porque la violencia siempre ha existido, quizás ahora se divulgan más por la situación que tenemos a nivel de que ya hay un periodista en que todo el que tiene un teléfono ya hace prensa. Entonces las informaciones llegan tan pronto y tan rápido que lo que hace es que crea convulsión social incluso, de sentimientos, de situaciones que se ven en la familia, que el que tiene familia también le duele, aunque no sean nada en particular, pero son problemas sociales. Y además, mira, aparte de eso, también los problemas sociales, aparte de los feminicidios y ese tipo de asesinatos, Flavio, tiene que ver cuando una niña convive, una niña menor de edad, con un hombre, vamos a decir, mayor. La justicia tiene parte de culpa. Porque la justicia, si ese señor es un don nadie, la justicia lo deja pasar por debajo de la mesa a ese don nadie. Diferente a lo que pasaba antes, que los don nadie entonces corrompían la justicia. Entonces ahora para mí es la irresponsabilidad de la justicia. En esos barrios marginados, en su gran mayoría, están llenos de hombres, cuando hablo hombres, hablo de personas mayores de 20 años, que conviven con jovencitas de menores hasta de 15 y 14 años, y tú lo puedes ver en esas maternidades, como la de San Lorenzo de Lomina, como la maternidad de Altagracia, donde van una serie de niñas embarazadas que van a dar a luz allí, y si tú te pones a averiguar, quienes cometen ese tipo de familiares. hechos son familiares, porque viven de una forma amotinada, una forma juntos todos en la casa, y cuando ven la jovencita, la niña, quizás mal sentada porque lo hace por confianza, porque ese es un tío o ese es un primo, pero entonces la justicia ahí no actúa. Sin embargo, agarran una persona, como el caso del pelotero de Tegual de Franco, donde él no solamente es el culpable. Claro, la justicia llevó a la mamá, le puso medida de coerción a la mamá, le puso medida de coerción a él, pero hay muchísimos casos que pudiéramos citar de personas que para la justicia son indiferentes. Sí, porque el hacinamiento que se da. El hacinamiento. El hacinamiento que se da en la persona, voy a llamar la pobreza extrema, claro, es muy complicado. Porque todo en una cama duermen todos. Y tienes que tener sus deseos sexuales. También lo hacen delante de todos. Hasta lo ven los niñitos. Los niños te lo ven. Eso es penoso. Eso es penoso. Y por eso tú ves esa degeneración que se dan, pero es un problema social muy grave, muy grave, muy grave. Y difícil de controlar, Flavio. ¿Tú sabes por qué es difícil de controlar? Porque si tú te pones a hacer una investigación o una encuesta, como se hacen tantas encuestas políticas, en la mayoría de esos barrios es
como en Nueva York, vamos a decir, que se va mi primo para Nueva York y quiere ayudar al otro primo que llegue y ese llega y lo mete en la casa, aunque sea por una semana o dos, porque allá lo botan a las 2 semanas. Entonces, eso pasa aquí. Son gente que vienen de campo, de pueblo. Entonces, como no tienen cómo buscarse una pareja fuera de ahí porque no tienen los recursos, ven una primita de 8, 9 o 10 años Sí, pero hay un y te tema, cometen ese tipo de cosas. hay un tema que salió ahora en la prensa, donde se hizo una investigación en la maternidad a adolescentes. Ujú. Y esos adolescentes confesaron que, o dentro del estudio salió, que muchas de esas adolescentes que son violadas por el temor de denunciar a su pareja o quien lo hizo, nunca se sabe quién lo hizo. Y quienes van a, entonces en su proceso de pre-maternidad, van acompañados de un familiar, una madre, una abuela, alguien que le acompaña, pero nunca van con la pareja porque no se sabe ni quién es la pareja, porque hay bandas o hay dentro de esos probotes que hay en los barrios que se encargan de hacer ese tipo de acciones que violan a la mujer, pero por temor a la denuncia, No pueden hacerlo. se queda todo impune. Claro que sí. Entonces, crea a una criatura sin padre, disfuncional, un hogar de hecho, y al final terminan reproduciéndose la criminalidad, reproduciéndose las violaciones, porque si se cría en ese ambiente, lo que hace es que se desarrolla, o por venganza, por lo que tú quieras, socialmente tú vas a tener una reproducción de los hechos. Y eso es lo peligroso. ¿Por qué? Porque esas imágenes se quedan grabadas y alguien, su pensamiento es que tiene que vengarse de lo que fue ocurrido en un momento determinado, en lo que fue la niñez o el abuso. Entonces, son situaciones que son repetitivas, lamentablemente. No, y los asesinatos. Hoy yo leía una entrevista que le hizo CNN al expresidente de Ecuador, Rafael Correa, donde él decía, y la periodista que le entrevistaba decía, que cuando él dejó la presidencia de Ecuador, hace creo que fueron 7 años aproximadamente, dejó la tasa de homicidio, Flavio, en un 5%, después de haberla encontrado en un 18%. Y sin embargo, hoy está la tasa de homicidio en cerca de un 32% en Ecuador. Y ella le preguntaba, vaya el crédito para ellos, que cómo él logró bajarla de un 17 a un 5%. Y él decía que él había creado universidades dentro de las cárceles para los presos, había creado, como el LIT aquí, área de estudio para los presos y una serie de cosas, y que a los presos que no acesaban porque no querían, entonces sabían lo que le esperaba en un gobierno de él. Bien, yo creo que los gobiernos deben, en ese sentido, como se dice en política, dar pan y circo. Diríamos, fuerte y mano pasada. Bien, tú lo que mereces es, tú estás en la cárcel y mereces aprender, y tú quieres aprender y quieres profesionalizarte, el gobierno te apoya. Tú quieres una pela diaria, tú quieres pasar, que te den papa con papa, como se le da en algunas cárceles de Estados Unidos, en las cárceles federales. A veces desayuno, comida y cena, es papa con papa, no es otra cosa. Entonces, eso hay que darle, porque los gobiernos tienen que dar y coger. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial para luego continuar con todos estos temas que tenemos para todos ustedes y sobre todo temas que realmente afectan a la sociedad, que no son temas tan bonitos, pero son reales. Y hay que divulgarlo y tratar de que se corrijan, porque vamos a tener una sociedad convulsa, una sociedad violenta y sobre todo en que cada día más lo que hace es que en vez de reducir la criminalidad se incrementan, sobre todo los feminicidios que están causando grandes malestares y afectando a la sociedad. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuando con nuestro programa, ya en los últimos minutos que tenemos aquí de programa, para todos aquellos que se integran y nos siguen, pues estamos dando temas variados, temas que realmente no son los mejores, como decíamos antes de irnos a la publicidad, pero sí hay que tratarlo, porque los temas que
que se están dando no son temas que representan nada de progreso, ni nada para aportar nada al desarrollo. Mire, hay una parte en las internacionales, Nelson, que mucha gente se está preguntando, pero este hombre, ¿cómo va este hombre? Donald Trump, con discurso fogoso en Ohio, tuvo una votación favorable. Sí, el casco de allá. Sí, y le dio un poder altísimo donde se inspiró en lo que fueron sus discursos. Entonces, ¿qué te quiere decir con eso? Él está sumando cada día más gente, pero ¿cuál fue uno de los puntos de su discurso encendido que dio? Que si él llega a la presidencia, no va a haber un ilegal. Todo lo que esté ahí lo vas a sacar. Los ilegales. Primera vez en la historia que se puede dar masivamente una departización. Entonces, hay muchos que tienen el orgullo norteamericano que sí están de acuerdo con eso y están de acuerdo con Trump. Trump puede ser un posible presidente otra vez de nuevo. Sí. Es la forma que va. Pero entonces, eso no es fácil hacerlo. No es tan sencillo. Tiene 66 cargos en la justicia que tienen que discutirlo y habrá que perdonarlo. Bueno, esos son los puntos que se está discutiendo. Son 66 cargos de acusaciones y llevadas a la justicia. Mira, Flavio, ahora que tú hablas de la justicia, si me permite, venir a Dominicana, para que tú veas cuando un tribunal no es el llamado a tomar decisiones del lugar. Se ha estado diciendo que el Tribunal Superior Electoral no es el tribunal competente para conocer el asunto del Colegio de Abogados. Y aparentemente se va a demostrar en el Constitucional. Ya eso está a nivel de constitucional. Pero ¿qué tenemos ahora? Tenemos un problema que en un país que estamos a un mes de elecciones, porque las municipales son elecciones nacionales, donde inclusive van a haber más personas dentro de ellas que en las mismas presidenciales. Ahora mismo, este es un caso que está trayendo dificultades, que en un tiempo electoral no puede ser. El candidato a presidente del Colegio de Abogados, Johan López, acaba de declararse hoy presidente del Colegio de Abogados y dice que él va a tomar posesión del Colegio de Abogados. Hay que tener cuidado. El presidente Abinader tiene que tener cuidado con eso, porque él va a tener razón por lo que acaba de decir el Tribunal Superior Electoral, pero a la vez el Tribunal Superior Electoral no es competente para haber decidido eso. Entonces, como es un candidato del partido de gobierno, yo creo que el partido de gobierno es el más llamado a tener en este momento el deseo de que en el país no se susciten cosas que no sean agradables y que no sean de paz para lo que viene, que es más importante, que son las elecciones nacionales. Porque un colegio electoral, inclusive el colegio médico, que es el colegio, un gremio, que es el gremio más importante del país, no llegaría a una situación como esa. Inclusive uno de los gobiernos, que no recuerdo, donde hubo una situación con el colegio médico y el presidente de ese entonces, creo que fue el presidente Joaquín Balaguer, no estoy muy seguro ahora, dijo que su gobierno no se iba a manchar en llegar a un problema de ese nivel con el más centenario de los gremios. Creo que fue el presidente Balaguer. Entonces, en este momento, yo particularmente hago un llamado como ciudadano a que el presidente Luis Abinader, como líder de su partido, no permita, no estoy diciendo con esto que le diga a Johan López que se retire de ahí, sino que esperen el fallo del Tribunal Constitucional, que es el tribunal más importante y es quien va a decidir y es quien tiene la competencia para eso, porque detenerla hubiese sido el Tribunal Superior Administrativo y no se llegó ahí, que por ahí debió que ser. Y por demás, Diego José García, creo, el candidato que llevó eso al Tribunal Superior Electoral, Flavio, no tenía el poder, o bien, no tenía el derecho a hacerlo porque él no fue candidato. Quien debió haber hecho lo que él hizo fue el que hoy se está proclamando presidente del Colegio de Abogados. Así es, hay una gran discusión en ese tema, jurídico, claro, porque es un tema jurídico puramente. Totalmente. Y lo están discutiendo los juristas del partido, es decir, del gremio, internamente del Colegio de Abogados,
como también externamente otros juristas que están en contra de lo que fue la posición. Pero realmente vamos a ver qué término llega, porque hay un candidato que fue y hoy hay un presidente proclamado. Ahora, hay ¿quién se va uno a hacer? proclamado allá y este otro se proclamó Y hoy. este se proclamó hoy. Entonces, hay que ver lo que va a ocurrir ahí, porque es un tema bastante delicado. Mira, Nelson, es un tema realmente que tiene vestigios políticos, porque todos los candidatos que van a ocupar las posiciones en los gremios, porque eso le da poder a los partidos políticos. Claro, sí. Cuando gana un ganador, representa al partido que lo postula. Entonces, cuando el partido que lo postula, ese candidato que lleva es el ganador, pues se siente que tiene todas las fuerzas del entramado político para poder ejercer el poder. Vamos a llamarle así. Y más allá del gobierno, si está en el gobierno. Entonces, si está en la oposición, entonces le da todavía mucho mayor posicionamiento al que está en la oposición, que gana una colegiatura o gana algún gremio, un tipo de gremio que sea, también le da poder como oposición. Entonces, ese es el debate que existe y también se invierte mucho dinero en esos procesos. Bueno, a ese señor le dieron, que él dijo que le dieron, lo dijo él, no te digo yo, 4 millones que recibió, dice él. Dice él. Entonces, él no va a llegar hasta donde está llegando, su nombre, que buen nombre que tenía, ahora a cogerse toda esa demanda para él por esos 4 millones que él devolvió. Así es. Mira, Nelson, para concluir un tema que económico prácticamente, donde el presidente Luis Rodolfo Abinader, en la semanal, dio a conocer que la bujía que le está dando a este gobierno, el desarrollo y el empuje económico, que lo hizo ante todas las autoridades económicas donde estaba representada por el gobernador del Banco Central y un equipo económico fuerte, dio a conocer que la bujía inspiradora, la bujía, la chispa que está llevando el proceso económico al desarrollo son las exportaciones, el turismo y zona franca, que son esa bujía inspiradora. Y habla de que 10.000 millones que aportó el turismo, sobre todo en este proceso del año 2023, porque él hizo un resumen de todo lo que fue el 2023 y haciendo algunas comparaciones de los índices económicos y resultados de cómo se inició y cómo termina. Y uno de los puntos que da a conocer es que el déficit fiscal bajó 0.1%, que representó de 3.2 a 3.1, que fue el que estaba. Eso indica que bajar un punto le significó un beneficio total para que la economía dominicana en cuanto al déficit fiscal mejorara. Y otro de los puntos que presentó también fue que el índice de pobreza, la pobreza bajó a 24.2, de 28.4 a 24.2, que es un porcentaje que a 4.2 significa Oye, que hay menos pobres. Que hay, de acuerdo a los datos presentados por el presidente de la República, mejoraron esos indicadores económicos. Y eso se debió precisamente a que cuando la pandemia, las ayudas que proporcionaron y otras ayudas más que llevó el gobierno, pues le mejoró su calidad de vida, sobre todo en ese proceso. También habla de lo que ha sido la inversión extranjera. La inversión extranjera significó 4.200 millones que agregó al crecimiento económico o colaboró con el crecimiento económico, un crecimiento interanual de un 5%, que es un 5% donde presenta, y también en donde lo que fue la inflación, donde la inflación controlada, donde el gobierno da a conocer que a lo que sería los indicadores económicos que se tenía de inflación, que era de 8,55, hoy está en 3,55, que es un indicador del control de la inflación. Entonces dio a conocer ahí, en lo que fue esa presentación ante ese foro o buró económico que estaba también presente, dio a conocer de esos indicadores cuál fue su comportamiento. Y el rango meta, que es un 4% para la economía, el 3,55, entonces cumplió con el rango meta de acuerdo a las informaciones que él presentó de cómo anduvieron en el semanal los indicadores económicos del país ante todo este grupo. Bueno, si las bondades económicas del país están en esas condiciones, son de los impulsos que el gobierno se enorgullece o atribuye de que está manejando o tiene un buen manejo económico a través del equipo que la él le representa. Esas fueron las informaciones.
No quiero opinar mucho porque ya estamos en los minutos finales y siempre nos gusta dejar a la gente con algo agradable. Pero yo quiero que me expliquen entonces, nada más eso, cómo el dólar la semana pasada estaba a 56 y hoy yo necesitaba $100, le tuve que pagar 59. Él explicó ahí que cuando él entró al gobierno el dólar estaba a 56.60, 58 tanto, y que esa variación se debió a situaciones económicas que ahora estamos hablando por la guerra de Rusia, Ucrania y muchas cosas más explicó ahí. Señores, hemos terminado el programa por la noche de hoy. Esperamos que ha sido de su agrado todos ustedes y siempre agradeciendo siempre a ustedes sus seguimientos que tenemos con su programa en 3 puntos. Pásenla bien. Muy buenas noches. Hasta mañana.